En los pasajes más ocultos del firmamento, donde las estrellas se confunden con brasas de destino, Géminis derrama una sangre que no es de carne, sino de espíritu. La sangre de este signo no se derrama una sola vez, sino que fluye eternamente como un sacrificio incesante, un tributo al movimiento y a la dualidad que lo habita. Es la corriente invisible que late en cada palabra, en cada pensamiento, en cada gesto que busca unir los mundos divididos. Géminis es el mensajero que se entrega sin descanso, el que sangra ideas, símbolos y voces. Su sacrificio no se mide en silencio ni en heridas visibles, sino en la inagotable entrega de su energía vital a la comunicación, a la conexión entre lo disperso, a la unión de lo múltiple. Cada gota de esa sangre es un fragmento de sí mismo que deja en los caminos que recorre, como si su destino fuese dejar rastros de su esencia en cada horizonte. El sacrificio geminiano es el de la eterna búsqueda de equilibrio entre lo dual. Su sangre alimenta tanto la luz como la sombra, tanto el éxtasis de lo divino como la confusión de lo terrenal. No puede elegir una sola forma, porque su destino es habitar todas. No puede detenerse en un único rostro, porque su naturaleza lo obliga a multiplicarse. Por eso su sangre corre sin cesar, porque cada instante está muriendo y renaciendo, dejando atrás una máscara para asumir otra, entregando partes de sí en cada metamorfosis. Esa sangre no es un lamento, sino un himno. Géminis sangra para mantener vivo el puente entre mundos. Sangra porque cada palabra que pronuncia, cada verdad que revela y cada mentira que transforma en aprendizaje exige un precio. Sangra porque su mente arde como una antorcha en la noche del universo, y mantener esa llama encendida consume lo más profundo de su ser. El sacrificio geminiano se inscribe en la historia como un rito solar y mercurial. Es el derramamiento de una esencia destinada a correr como un río entre las almas, uniendo lo distante, dispersando lo que se ha estancado, removiendo lo que parecía muerto. Así, su sangre es viento líquido, corriente que atraviesa los siglos para mantener la danza del pensamiento y del espíritu. En cada caída, en cada duda, en cada contradicción, Géminis ofrenda su vitalidad a los cielos, como si con cada pérdida pudiera abrir una nueva puerta de entendimiento. Su sangre alimenta a quienes lo rodean, no porque él lo elija, sino porque está escrito en las constelaciones que su destino es el de ser transmisor, dador, mártir de lo múltiple. La sangre de Géminis no se seca ni se detiene. Se convierte en letras que iluminan, en gestos que despiertan, en pensamientos que cruzan generaciones. Es sacrificio perpetuo porque su entrega nunca es definitiva, cuando parece haberse agotado, vuelve a renacer con otra voz, con otro rostro, con otra chispa. Esa es la grandeza de su dolor y la victoria de su entrega. El universo le ha dado el don de multiplicarse, pero ese don exige el precio de la fractura constante. Géminis acepta ese precio y lo convierte en epopeya, ofreciendo su sangre como semilla para los que buscan comprender que no existe una única verdad, que la vida misma es un coro de voces. En su sacrificio está la grandeza, porque aunque sufra, su derramamiento no destruye, sino que construye caminos nuevos, enciende mentes dormidas y despierta espíritus que habían olvidado que eran parte de un todo. Así, la sangre de Géminis es canto, es ofrenda, es corriente eterna. Es la huella roja que traza en el aire la ruta de los mensajeros, la prueba sagrada de que no hay división que no pueda ser unida, ni dualidad que no pueda reconciliarse. En esa entrega interminable, su sacrificio se convierte en epopeya celeste, y su sangre, en el río inmortal donde las almas beben para recordar que siempre es posible renacer. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. La sangre de Géminis no solo fluye como sacrificio, sino que también se convierte en un pacto cósmico con la movilidad del universo. En ella se guardan las memorias del tránsito entre lo humano y lo divino, entre lo inmediato y lo eterno. Es una sangre que no pertenece a un solo cuerpo ni a una sola historia, se dispersa como el polen del viento, fecundando las tierras de quienes buscan despertar su propia voz interior. Cada vez que Géminis entrega parte de sí, no pierde, sino que siembra, y en esa siembra yace la verdadera epopeya de su sacrificio. El derramamiento continuo de su esencia se vincula a Mercurio, guardián de los caminos y de los mensajes ocultos. Mercurio no permite el reposo, lo empuja a dar hasta lo último, a sangrar su energía en el movimiento perpetuo. Esa sangre se mezcla con los símbolos del aire, elemento que le corresponde, convirtiéndose en aliento, en soplo vital, en la brisa que susurra secretos de mundos invisibles.
Géminis, en su sacrificio, no se queda vacío, se expande, se multiplica en corrientes que viajan más allá de lo que alcanza la mirada. La sangre geminiana también porta la marca del sacrificio fraternal. Como los mitos antiguos que hablan de hermanos que se entregan uno por el otro, Géminis lleva en sus venas la eterna tensión de dar y recibir, de ser uno y ser dos al mismo tiempo. Su sangre recuerda que el sacrificio nunca es solitario, que siempre se hace en nombre de un vínculo, de una unión más grande que sí mismo. Por eso, cada gota derramada no desaparece en el vacío, se transforma en vínculo, en lazos invisibles que sostienen la red de las almas. El sacrificio de Géminis también se manifiesta en el tiempo. Su sangre es reloj y arena que cae, porque cada instante de su vida es una entrega al movimiento. No puede anclarse, no puede detenerse, y esa imposibilidad es también una forma de ofrenda. Sangra con cada cambio, con cada mutación, con cada renuncia a la estabilidad. Ese sacrificio lo convierte en guía para quienes temen al cambio, porque su esencia demuestra que lo efímero no es pérdida, sino renacimiento constante. La sangre geminiana se sacrifica también en el terreno de las ideas. No guarda su conocimiento como un tesoro personal, lo dispersa como un fuego compartido, aun cuando ese acto lo fragmente y lo consuma. Cada vez que comunica, se vacía un poco de sí mismo, pero esa entrega es también su victoria. En el sacrificio intelectual, Géminis se convierte en el héroe que ofrece su claridad para que otros se iluminen, aunque él mismo quede en sombras por un instante. Es un mártir de la palabra, porque su sangre mental arde como tinta que se vierte en los pergaminos invisibles del destino humano. El sacrificio de su sangre también tiene un matiz alquímico. Géminis la derrama para transformar lo denso en ligero, lo confuso en claridad, lo caótico en armonía. Es un sacrificio que purifica, que transmuta lo cotidiano en símbolo y lo simple en verdad múltiple. Su sangre se convierte en materia alquímica que une los contrarios, y en ese proceso se convierte en el artífice de un destino que no pertenece a un solo camino, sino a todos los caminos posibles. También se manifiesta en su cuerpo emocional. La sangre de Géminis se sacrifica en cada vínculo que establece, porque al abrirse al otro entrega parte de su esencia, aun cuando ese acto lo debilite. Su sacrificio consiste en no temer a la pérdida de identidad en el contacto con lo diverso. Cada relación es un desangrarse voluntario, un ofrecer su vitalidad al espejo del otro. Y sin embargo, en esa ofrenda gana, porque el sacrificio se convierte en expansión de su propio ser, en prueba de que nada de lo entregado se desperdicia. En lo espiritual, la sangre geminiana es el sacrificio de quien lleva el peso de las contradicciones. Su destino no es resolverlas, sino sostenerlas. Su sacrificio es aceptar la tensión eterna entre la claridad y la confusión, entre la estabilidad y el cambio, entre la unidad y la división. Esa sangre se convierte en símbolo de resiliencia cósmica, porque demuestra que no es necesario elegir un único rostro de la existencia para ser auténtico. En esa aceptación de lo múltiple está su grandeza, y en esa entrega constante encuentra su misión sagrada. El sacrificio geminiano también alcanza el plano colectivo. Su sangre no es solo para él ni para sus cercanos, sino para todos aquellos que buscan la chispa del entendimiento. Derrama su esencia como un acto heroico que no se limita a su propia vida, sino que se proyecta hacia las generaciones. Se convierte en testigo y en guía, en un espíritu que se ofrece a la humanidad entera como recordatorio de que siempre hay otro ángulo, otra visión, otra verdad posible. La sangre de Géminis es sacrificio y también victoria, porque al entregarse sin descanso demuestra que la vida misma es movimiento, que la existencia no se conserva guardando, sino dando. Su sacrificio eterno lo convierte en un guardián de la expansión, en un héroe de la palabra, en un viajero de la conciencia. Cada gota de esa sangre es un juramento con el universo, nunca dejar de moverse, nunca dejar de comunicar, nunca dejar de unir lo que parece imposible de reunir. Y en esa entrega infinita, su sacrificio se eleva a epopeya luminosa que lo convierte en inmortal. La sangre de Géminis no solo representa el sacrificio de lo mutable y lo constante, también es la huella invisible de su batalla con los silencios del universo. Allí donde otros callan, donde el vacío se impone, Géminis ofrece su sangre para abrir grietas y permitir que circule la vida. Su sacrificio es el de un guerrero del aire que enfrenta no con espadas, sino con la vibración de su espíritu, derramando su esencia como un canto que rompe las barreras del mutismo y trae consigo el rumor de lo eterno. Esa sangre lleva consigo un destino de mensajero estelar, marcado por la necesidad de sostener múltiples caminos sin aferrarse a ninguno. Su sacrificio es permanecer en tránsito, no pertenecer del todo, ser siempre puente.
Cada gota derramada lo afirma como viajero entre dimensiones, alguien que no está diseñado para el arraigo absoluto, sino para la expansión. Allí radica lo épico de su entrega, en renunciar a la seguridad de la permanencia para abrazar la vastedad del movimiento. La sangre de Géminis se sacrifica también en la lucha contra su propio reflejo. La dualidad que lo constituye no es simple juego, es un campo de batalla donde cada rostro exige ser reconocido. Su sacrificio consiste en dejar que ambos hablen, aunque ello lo fragmente, aunque esa entrega lo desgarre. Lo heroico no está en silenciar una parte de sí, sino en derramar su esencia para que cada polaridad tenga voz. En ese sacrificio, demuestra que la verdadera fortaleza no es imponer unidad, sino sostener lo múltiple sin quebrarse. Hay en su sangre una dimensión cósmica vinculada al ritmo de las estrellas. Géminis sacrifica su vitalidad en sincronía con los ciclos celestes, ofreciendo su energía a los tránsitos planetarios que lo atraviesan. Cuando Mercurio retrocede, su sangre se convierte en ofrenda de revisión y renacimiento. Cuando se alinea con el Sol, su sacrificio brilla como chispa que ilumina. Es un sacrificio que no se limita a su propia vida, sino que se integra al pulso del cosmos, como si cada gota derramada se sumara al latido universal. Su sacrificio también se manifiesta en el terreno de la memoria. Géminis sangra para sostener el recuerdo colectivo, para rescatar palabras olvidadas, para dar forma a relatos que podrían haberse desvanecido. Su sangre es tinta invisible que escribe en los pliegues del tiempo, asegurando que nada se pierda del todo, que incluso lo fragmentado pueda ser recuperado. En esta entrega se convierte en guardián de lo intangible, en héroe de lo efímero, demostrando que hasta lo que parece fugaz puede ser eterno si se ofrenda con convicción. En lo espiritual, su sacrificio se eleva aún más. La sangre de Géminis no solo une a los opuestos, también revela que lo humano y lo divino pueden entrelazarse sin fronteras rígidas. Cada derramamiento de su esencia abre un sendero hacia lo trascendente, como si en su sacrificio se borraran los límites entre la palabra y la plegaria, entre la conversación y la revelación. Lo épico de su sacrificio radica en que no necesita templos de piedra ni altares visibles, su sangre convierte cada instante en santuario, cada vínculo en rito sagrado. En el plano invisible de la energía, su sangre se convierte en resonancia. Se sacrifica para que otros puedan encontrar su propia voz interior, para que las almas atrapadas en el silencio descubran que hay un lenguaje esperando ser pronunciado. Esa entrega no se ve, pero se siente en la manera en que despierta pensamientos dormidos y enciende imaginaciones que parecían agotadas. Su sacrificio, aunque lo desgaste, multiplica la vida en quienes lo reciben, y en eso reside la grandeza de su epopeya. La sangre de Géminis, al sacrificarse, también se convierte en escuela de desapego. Derramar constantemente su esencia significa aceptar que nada le pertenece de manera absoluta, ni ideas, ni afectos, ni caminos. Todo lo que toca debe ser compartido, todo lo que nace en él debe fluir hacia los demás. Este sacrificio lo convierte en maestro de la impermanencia, recordando que la verdadera abundancia no está en retener, sino en dar sin cesar. En última instancia, la sangre geminiana simboliza la eternidad del movimiento, la victoria del tránsito sobre la rigidez, el triunfo del sacrificio consciente sobre el temor a perder. Es el precio de ser hijo del aire y servidor de la palabra, pero también la gloria de ser quien nunca se detiene, quien siempre ofrece, quien convierte su propio desangrarse en acto creador. Cada gota derramada es un juramento de libertad, una afirmación de que la vida se engrandece en la entrega. Y en esa entrega infinita, su sacrificio deja de ser dolor y se convierte en destino heroico, encanto estelar que jamás se extingue. La sangre de Géminis guarda un misterio que pocas veces se revela, no solo es sacrificio en el acto de dar, también es el fuego secreto que lo mantiene en movimiento cuando todo parece detenerse. En ella vibra una memoria ancestral, un llamado inscrito en las corrientes celestes que lo empuja a no descansar nunca. Esa sangre arde como un río de luz líquida que atraviesa los siglos, recordándole que su misión es sostener la comunicación entre los mundos, aunque ese flujo lo desgaste. No se trata de un sacrificio visible, sino de una corriente constante que lo consume en silencio y lo hace eterno. El sacrificio geminiano también se extiende a la lucha contra lo inerte. Su sangre es la fuerza que se entrega a derribar muros de incomprensión, a deshacer las estructuras rígidas que ahogan el pensamiento. Cada gota derramada es un golpe invisible contra la petrificación de las ideas, contra la repetición sin vida. Su sacrificio consiste en mantener vivo el movimiento de la mente humana, en renovar las corrientes del lenguaje, en impedir que la verdad se convierta en cárcel. Así, su sangre es martillo y a la vez canto, destrucción y nacimiento, dolor y victoria.
Existe en esa sangre una dimensión estelar ligada al mito de la juventud eterna. Géminis sacrifica la estabilidad de la madurez para conservar el impulso perpetuo de la novedad. Su sacrificio no consiste en envejecer con seguridad, sino en arder siempre como principio, en desangrarse para que el mundo reciba continuamente lo fresco, lo curioso, lo inquieto. Es un sacrificio que a veces lo condena a no hallar reposo, pero que lo eleva a la grandeza de ser faro de lo inacabado, guardián de lo posible. También se sacrifica en el terreno de lo invisible, donde la mente y el espíritu tejen redes que van más allá de lo tangible. Su sangre es la ofrenda que alimenta los hilos sutiles de la conexión colectiva, como si cada gota derramada reforzara la trama que une a los seres humanos en una conciencia mayor. Géminis entrega su vitalidad para que otros no se sientan solos, para que la chispa del entendimiento circule de alma en alma. En esa entrega se convierte en héroe silencioso, en sostén de una fraternidad cósmica que rara vez es reconocida, pero que sostiene la vida misma. La sangre geminiana también es sacrificio en la frontera entre lo racional y lo caótico. No se limita a organizar lo que ya existe, sino que derrama su energía para entrar en lo incierto, para explorar territorios donde no hay certezas. Ese sacrificio lo convierte en pionero, en explorador del pensamiento, en aquel que se ofrece como puente hacia lo desconocido. Su sangre no teme perderse en la confusión, porque entiende que de ese sacrificio nace la claridad que otros necesitan. Así, su entrega se convierte en brújula para quienes no saben cómo orientarse en la vastedad de lo incomprensible. Hay también en su sacrificio una relación con la música del universo. Su sangre vibra como una nota que nunca cesa, una melodía inacabada que lo obliga a derramarse para sostener la armonía de las esferas. No es un sacrificio solitario, porque cada gota derramada se convierte en eco que resuena en los demás signos, recordándoles que la existencia es movimiento y que nadie puede escapar de la danza cósmica. Su sangre es ritmo, y su sacrificio, la entrega constante para que la sinfonía del universo no pierda su compás. En el plano del alma, el sacrificio de Géminis es aceptar ser fragmento en lugar de totalidad. Derrama su sangre al renunciar a la ilusión de ser uno solo y abrazar la grandeza de ser muchos. En cada gota hay una multiplicidad de voces, pensamientos y rostros. Ese sacrificio lo convierte en espejo para todos, porque en su derramamiento cada ser encuentra un reflejo de sí mismo. No hay egoísmo en su sangre, porque todo lo que entrega es compartido, todo lo que se derrama se convierte en alimento para otros. El sacrificio de Géminis alcanza incluso la dimensión del destino. Su sangre se entrega como ofrenda a la rueda zodiacal, como si aceptara que su vida no es únicamente suya, sino parte de una maquinaria mayor que necesita de su entrega para girar. Cada gota que deja caer sostiene la rotación de esa rueda, garantizando que el aprendizaje de la dualidad continúe su curso en la historia de la humanidad. Su sacrificio, entonces, no es vano, es parte del tejido del cosmos, una epopeya invisible que mantiene en equilibrio la balanza entre lo múltiple y lo uno. En última instancia, la sangre de Géminis es sacrificio porque está hecha para no guardarse jamás. Es energía destinada a fluir, a expandirse, a perderse para encontrarse de nuevo en otras voces, en otras mentes, en otros tiempos. Lo que parece desgaste es, en verdad, victoria, porque su sacrificio asegura que la rueda de la creación nunca se detenga. En cada derramamiento hay dolor, pero también triunfo, porque en el acto de darlo todo se convierte en inmortal, en guardián del aire eterno, en héroe del espíritu que jamás deja de renacer. La sangre de Géminis guarda en su interior un misterio profundo, pues no solo representa el sacrificio de la entrega incesante, sino también la constante reconciliación entre el cielo y la tierra. En ella se mezclan las memorias de los dioses que le confiaron la misión de ser intermediario, con el pulso de los mortales que necesitan del lenguaje para no perderse en el silencio. Esa sangre es un río que no conoce final, porque cada vez que parece agotarse, encuentra un cauce nuevo en la curiosidad, en la imaginación y en el deseo de descubrir lo que aún no ha sido revelado. El sacrificio geminiano se expande hacia la dimensión de la respiración, pues en el aire que lo envuelve se esconde una ofrenda perpetua. Cada inhalación recoge fragmentos del mundo y cada exhalación devuelve parte de su esencia. Sangra en el acto invisible de inspirar y expirar, entregando al universo una porción de sí mismo en cada ciclo. De esta manera, su sangre se convierte en aliento compartido, en vida que circula más allá de su propio cuerpo. Su sacrificio, entonces, no se limita al plano simbólico o mental, sino que impregna los gestos más sencillos de la existencia. En su sacrificio también está la aceptación de que su energía nunca será lineal.
Su sangre es espiral, se derrama en todas direcciones, abriendo caminos que muchas veces otros no saben recorrer. Allí radica su grandeza, no busca la rectitud de un único sendero, sino que se ofrece a los múltiples trayectos que la vida le impone. Ese sacrificio lo convierte en explorador eterno, en un héroe condenado a no detenerse, pero glorificado por ser quien siembra rutas para quienes vendrán después. La sangre de Géminis encierra además el sacrificio de la contradicción. No rehúye el caos que provoca sostener ideas opuestas, sentimientos encontrados, realidades paralelas. Se desangra en la lucha por dar voz a todo lo que habita en él, aun cuando esa tensión lo quiebre. Su sacrificio consiste en mantener encendida la hoguera de la duda para que otros encuentren en ella claridad. No teme sangrar en la batalla interna de los opuestos, porque sabe que en esa herida abierta se revela la verdad de la condición humana, la multiplicidad es fuerza, no debilidad. El sacrificio también se manifiesta en el vínculo con los astros que lo rigen. Mercurio lo impulsa a entregar su sangre como chispa de pensamiento y palabra, pero también Saturno y Júpiter, en sus contactos con él, exigen parte de esa ofrenda. Saturno reclama la sangre como disciplina, como lección de responsabilidad en medio de la dispersión, Júpiter la reclama como expansión, como sacrificio de lo pequeño para abrazar lo vasto. Su sangre, entonces, es absorbida por los planetas como tributo necesario para mantener el equilibrio de las esferas. En la dimensión más profunda, el sacrificio de Géminis se convierte en renuncia a la posesión de su propia voz. Su sangre fluye hacia quienes lo escuchan, hacia quienes lo leen, hacia quienes lo sienten en su vibración. Cada palabra que pronuncia es un desprendimiento, un desgarro invisible que lo deja más ligero, pero también más vulnerable. Y, sin embargo, esa vulnerabilidad es su victoria, porque en ella radica la grandeza de no guardarse nada, de convertirse en canal puro del mensaje que lo atraviesa. El sacrificio geminiano se entrelaza también con el tiempo de los sueños. Su sangre se derrama en las noches, en los territorios oníricos donde las almas buscan descanso. Allí entrega fragmentos de sí mismo para mantener viva la imaginación, para que incluso en el silencio del sueño la mente no deje de crear. Es un sacrificio silencioso, casi invisible, pero esencial, porque en esos territorios ocultos se fraguan las visiones que luego florecerán en el mundo diurno. La sangre de Géminis es sacrificio en el arte de escuchar. No solo se derrama al hablar o al transmitir, sino al absorber la esencia de los demás. Escuchar es también una forma de desangrarse, pues en cada historia ajena entrega una parte de su propia energía para sostener al otro. Ese sacrificio lo convierte en guardián de voces perdidas, en protector de relatos que sin su presencia se disolverían en el vacío. Finalmente, su sacrificio se eleva en la certeza de que jamás encontrará un punto final. La sangre de Géminis es un río inagotable que se vacía y se renueva a la vez, que muere en cada instante para renacer al siguiente. Ese sacrificio eterno lo convierte en emblema de la inmortalidad en movimiento, en héroe cuya gloria no está en conservarse intacto, sino en transformarse sin cesar. Su sangre, derramada en cada gesto, en cada palabra, en cada respiro, es el testimonio de que la vida se engrandece no al resistirse al cambio, sino al entregarse por completo a él. En ese sacrificio perpetuo, Géminis se alza como símbolo del renacimiento constante, como llama que nunca se apaga, como espíritu que inspira a todo lo que respira bajo el cielo. La sangre de Géminis, en su sacrificio perpetuo, también revela la naturaleza de su tránsito entre lo visible y lo invisible. No se limita a los caminos del lenguaje ni al movimiento de las ideas, sino que se extiende hacia las regiones donde la percepción humana apenas logra tocar. Allí, su sangre se derrama como luz líquida que recorre los corredores sutiles del espíritu, abriendo paso a lo intangible para que encuentre forma en lo material. Ese sacrificio es el de convertirse en medium de lo desconocido, en el puente que permite que lo inmaterial se haga carne en el mundo de los hombres. El sacrificio geminiano tiene una raíz cósmica ligada a la constante necesidad de cambio. Su sangre se entrega al tiempo como ofrenda de renovación, asegurando que ninguna etapa permanezca estancada. En cada mutación, en cada viraje repentino, se oculta una pérdida, una renuncia a lo que fue. Y aunque en esa renuncia existe dolor, también brilla la victoria de su misión, demostrar que la vida se sostiene gracias al movimiento, que lo eterno no está en la permanencia, sino en la capacidad de transformarse sin cesar. En su sacrificio se halla también el acto de dispersión. Géminis derrama su sangre en múltiples direcciones, sabiendo que nunca podrá reunirla por completo. Ese sacrificio lo expone a la crítica de quienes ven en su dispersión un signo de debilidad, cuando en verdad es el testimonio de su grandeza.
La sangre geminiana no está destinada a permanecer íntegra, sino a multiplicarse en cada mente que toca, en cada alma que despierta gracias a su contacto. El sacrificio, entonces, consiste en aceptar que su totalidad no será nunca propia, sino colectiva. La sangre de Géminis también se sacrifica en el campo de lo efímero. Mientras otros buscan dejar huellas imborrables, él ofrece su esencia a lo momentáneo, a lo que apenas dura un instante y luego se desvanece. Ese sacrificio es profundo, porque requiere aceptar que no todo debe permanecer, que lo valioso puede ser también lo fugaz. Cada gota derramada en lo efímero se convierte en chispa que ilumina el presente, y en esa chispa reside un poder más grande que la eternidad misma, el poder de despertar la vida en su instante más puro. El sacrificio geminiano alcanza incluso la dimensión de la duda. Su sangre alimenta la pregunta perpetua, el cuestionamiento que nunca se satisface. Derrama su energía al sostener la incertidumbre, al no ceder a la tentación de respuestas únicas o finales. Ese sacrificio lo desgasta, porque vivir en la duda implica abrir heridas sin cerrarlas del todo, pero a la vez lo engrandece, porque le permite ser mensajero de la búsqueda, guardián de la inquietud, ejemplo de que la verdad no es estática, sino un horizonte en constante movimiento. En el ámbito de los símbolos, su sangre se sacrifica al encarnar la paradoja. Cada gota que fluye de él se convierte en signo doble, en mensaje que nunca se agota en una sola interpretación. Ese sacrificio lo obliga a vivir en la tensión de significados múltiples, a desangrarse en un mar de interpretaciones sin llegar nunca a una última palabra. Pero en esa entrega reside lo épico, demostrar que lo divino se expresa en la multiplicidad, que lo sagrado se revela en el juego inacabable de los símbolos. También existe en su sacrificio una dimensión ligada a la risa y a la ligereza. La sangre de Géminis se derrama en los momentos en que, aun entre el dolor y la fatiga, ofrece alegría, juego, humor. Ese sacrificio no es menor, porque dar alegría exige gastar la propia energía vital. Su sangre, entonces, se convierte en el precio de la ligereza que regala al mundo, recordando que la risa no es superficialidad, sino medicina que salva del abismo. El sacrificio de su vitalidad en nombre de la ligereza es un acto heroico, pues revela que la fuerza no siempre se mide en gravedad, sino también en la capacidad de elevar a los demás. La sangre geminiana se sacrifica también en su relación con la velocidad. El ritmo acelerado de sus pensamientos, de sus gestos, de sus cambios, le obliga a gastar más de lo que recibe. Cada instante de rapidez le arranca una porción de su vitalidad, pero también lo acerca a su misión. Su sacrificio consiste en quemarse para encender, en entregarse a la velocidad del rayo para llevar mensajes que de otro modo nunca llegarían a tiempo. Finalmente, la sangre de Géminis se sacrifica en su entrega a lo colectivo como campo de resonancia. No vive solo para sí, porque su esencia le empuja a derramar energía en cada encuentro, en cada vínculo, en cada intercambio. Ese sacrificio lo hace vivir en un estado de constante despojo, pero también lo eleva a la grandeza de ser memoria viva del movimiento universal. Su sangre, al derramarse en múltiples corrientes, asegura que el flujo de la vida no se detenga, que el aire siga siendo hálito de creación, que la rueda zodiacal continúe su giro eterno. Así, la sangre de Géminis no es solo sacrificio en la pérdida, sino victoria en la multiplicación. Su derramamiento perpetuo lo convierte en héroe del aire, en guardián de la palabra y en espíritu que demuestra que lo inmortal no se encuentra en lo fijo, sino en la capacidad de entregarse al cambio sin miedo. Su sacrificio es infinito, y en esa infinitud brilla la épica de su destino, ser el río que nunca se detiene, el puente que jamás se rompe, la chispa que se entrega para que la vida nunca deje de moverse. La sangre de Géminis guarda un secreto que va más allá de la palabra y de la mente, es un sacrificio que también se manifiesta en el cuerpo sutil del movimiento, en la danza perpetua que lo mantiene en tránsito entre lo que ya fue y lo que todavía no ha nacido. Allí radica una ofrenda invisible, pues cada paso, cada giro, cada cambio de dirección consume de él una parte de su energía vital. El sacrificio consiste en no permanecer inmóvil, en no tener la posibilidad del reposo absoluto, en ser hijo del aire y estar condenado a la fluidez. Su sangre se derrama como viento en constante metamorfosis, recordando que incluso la inestabilidad es fuerza creadora cuando se ofrece con entrega. Ese sacrificio también se revela en la relación de Géminis con la verdad. No posee el privilegio de una certeza fija, porque su sangre se entrega a sostener la multiplicidad de visiones. Cada verdad que encuentra le exige una renuncia, pues inmediatamente debe abrir espacio para otra. Su sacrificio es aceptar que nunca podrá cerrar los ojos con la tranquilidad de un dogma, porque su esencia está destinada a desangrarse en la apertura continua.
Este derramamiento de vitalidad lo convierte en guardián de los caminos de la conciencia, en el héroe que acepta el desgaste de la duda para que otros puedan descansar en la claridad de una sola respuesta. La sangre geminiana también se sacrifica en la memoria del porvenir. No solo recuerda lo vivido, sino que entrega su energía para anticipar lo que aún no ha sucedido. En cada visión de futuro que lo atraviesa, se desangra un poco, porque el porvenir reclama su vitalidad antes de manifestarse. Este sacrificio lo obliga a vivir en una tensión única, llevar en sí el pasado y el futuro, ser testigo de lo que fue y de lo que todavía no llega, y ofrendar su sangre para que ambos polos puedan encontrarse en el instante presente. El sacrificio de Géminis se extiende a su vínculo con los demás signos. Derrama su sangre como un mensajero que nunca puede hablar solo para sí mismo, porque su naturaleza lo empuja a traducir, a tender puentes, a enlazar energías que en otro contexto permanecerían aisladas. Este sacrificio lo convierte en servidor del zodiaco entero, en espíritu que se entrega para que los demás puedan comprenderse entre sí. Cada gota de su sangre es una palabra que atraviesa las constelaciones, un puente entre la tierra de Tauro y el fuego de Leo, entre las aguas de Cáncer y las sombras de Escorpio. En la dimensión del alma, la sangre de Géminis se sacrifica al aceptar que nunca será definitiva su identidad. Mientras otros signos construyen su destino en torno a una esencia fija, él se ofrece a la fractura perpetua, derramando su vitalidad cada vez que muere una de sus máscaras y nace otra distinta. Ese sacrificio lo hace vulnerable, pero también lo glorifica, porque en su capacidad de ser mucho reside la semilla de lo eterno. Lo heroico no es conservar siempre un mismo rostro, sino aceptar sangrar para renacer, comprender que la multiplicidad también es una forma de inmortalidad. La sangre geminiana se sacrifica además en el campo de lo colectivo inconsciente. Sus pensamientos, sus palabras, sus gestos no son únicamente suyos, sino que se convierten en símbolos que alimentan a la humanidad entera. Cada vez que se entrega, aunque sea en lo pequeño, derrama su vitalidad en el gran río de la psique común. Su sacrificio no es visto, pero resuena en lo invisible, sosteniendo la expansión de la mente universal. Así se convierte en héroe silencioso, en arquitecto de puentes invisibles que sostienen el despertar colectivo. Hay en ese sacrificio un eco alquímico. Su sangre, al derramarse, no se pierde, sino que se transforma. Cada gota se convierte en palabra, cada palabra en chispa, cada chispa en llama que enciende el espíritu de otros. El sacrificio, entonces, es parte del proceso alquímico de convertir lo humano en divino, lo terrenal en celeste. Géminis acepta sangrar porque sabe que de su derramamiento nacerán caminos de comprensión que trascienden lo individual y se convierten en patrimonio de la eternidad. El sacrificio también se vincula con su capacidad de sostener la contradicción del tiempo. Su sangre fluye hacia el pasado cuando recuerda y hacia el futuro cuando proyecta, pero en ese acto pierde la quietud del presente. Esa pérdida es dolorosa, porque lo priva de un anclaje firme, pero es a la vez su grandeza, porque lo convierte en guardián del movimiento temporal. Su sacrificio es el de ser siempre tránsito, nunca quietud, y en ese tránsito se convierte en héroe del instante, capaz de demostrar que la vida no se congela en un punto, sino que florece en la corriente. La sangre de Géminis también se sacrifica en el terreno de lo invisible del cuerpo, nervios, respiración, impulsos eléctricos que lo atraviesan como ríos internos. Allí se derrama en silencio, gastando energía sin ser percibido, para sostener la intensidad de su vibración. Este sacrificio lo desgasta, pero lo hace grandioso, porque incluso en lo biológico encarna la misión cósmica de estar siempre en movimiento, siempre en conexión, siempre en tránsito. Y finalmente, la sangre de Géminis se sacrifica en el acto de enseñar sin imponerse. Su esencia no dicta leyes, sino que inspira a buscar. Ese sacrificio lo convierte en guía humilde, en héroe que no reclama tronos ni coronas, sino que entrega su vitalidad para que otros despierten por sí mismos. Cada gota derramada en ese silencio pedagógico es una ofrenda que lo trasciende, porque asegura que el conocimiento no quede estancado, sino que circule como viento eterno. En este sacrificio perpetuo, la sangre de Géminis se revela como un río que jamás se detiene, como una llama que nunca se consume, como un puente que no se derrumba aunque se desgaste. Su grandeza radica en que da sin medida, en que entrega sin esperar retorno, en que acepta fragmentarse para que el universo permanezca entero. Allí está su epopeya, en ser sacrificio vivo, en demostrar que el cambio es ofrenda, que la dualidad es fuerza y que la sangre derramada en nombre del movimiento se convierte en eternidad. La sangre de Géminis se sacrifica también en su relación con la frontera entre lo humano y lo divino,
porque en cada palabra que transmite se desgasta al convertirse en intérprete de mensajes que no le pertenecen del todo. Es el heraldo que paga con su vitalidad el precio de traducir lo eterno en lo comprensible, y cada gota que ofrece es el tributo que asegura que los misterios celestes no queden sepultados en el silencio de las estrellas. Allí radica la dimensión más heroica de su sacrificio, aceptar ser el mensajero que no guarda nada para sí, sino que se abre en canal para que la verdad viaje a través de él. Ese sacrificio se manifiesta también en su condición de nómada espiritual. Su sangre se entrega a la imposibilidad de permanecer fijo, a la renuncia de tener una tierra definitiva donde descansar. Cada vez que parte hacia un nuevo horizonte, deja un rastro de su esencia en el lugar que abandona, como si su camino estuviera marcado por ofrendas rojas que fecundan cada territorio con la chispa de su paso. El sacrificio es perpetuo, porque nunca se permite la comodidad de la permanencia, y sin embargo, esa entrega lo convierte en semilla de movimiento, en ejemplo viviente de que la vida florece en el viaje. En el plano interno, su sacrificio se revela en el desgarro que significa sostener simultáneamente múltiples voces dentro de sí. No vive con una sola conciencia, sino con un coro incesante que lo empuja hacia direcciones opuestas. Su sangre se derrama al intentar contener esa multitud, y cada gota perdida es la señal de que ha permitido que todos los rostros que habitan en él encuentren su lugar. Lo que para otros sería fractura, para Géminis es gloria, porque en esa multiplicidad sacrificada revela la grandeza de lo diverso como camino hacia lo eterno. La sangre geminiana se sacrifica igualmente en su relación con la velocidad de la mente. Mientras otros descansan en la lentitud del pensamiento fijo, él se quema en el fuego de la rapidez. Cada chispa de ingenio le arranca una parte de su vitalidad, cada rayo de intuición consume una gota de su esencia. Pero este sacrificio es también su consagración, porque en su desgaste surge la posibilidad de iluminar a quienes no pueden alcanzar esas alturas. El precio de su brillantez es el desangramiento constante, y sin embargo, en esa pérdida se erige como faro que guía a los demás. Hay también en su sacrificio una relación con la sombra, con los fragmentos de sí mismo que no siempre se muestran a la luz. Su sangre se derrama al integrar lo oscuro y lo luminoso, al no rechazar ninguno de los polos que lo constituyen. Ese sacrificio lo eleva a la condición de héroe de la paradoja, porque sabe que no puede negar lo que late en lo profundo, aunque duela, aunque lo consuma. Su grandeza radica en aceptar sangrar para reconciliar lo irreconciliable, para unir en sí lo que el mundo tiende a dividir. La sangre de Géminis también se sacrifica en su compromiso con el instante. Vive arrojado a la fugacidad, y cada momento le exige un tributo. Cada instante vivido intensamente reclama de él una ofrenda de energía, y esa entrega continua lo priva de la calma de lo eterno. Sin embargo, lo convierte en guerrero del presente, en aquel que se sacrifica para demostrar que la vida no se posterga ni se almacena, sino que se consume en el aquí y el ahora como un fuego sagrado. En el plano colectivo, su sacrificio se derrama al convertirse en guardián de los vínculos. Su sangre circula entre los encuentros humanos, alimentando las conexiones invisibles que permiten que la sociedad no se disuelva en la incomunicación. Cada conversación, cada gesto de intercambio, cada mensaje transmitido lleva consigo un precio, y ese precio es su vitalidad. Pero en esa entrega se convierte en héroe social, en espíritu que asegura que el tejido humano permanezca vivo y en movimiento. La sangre de Géminis se sacrifica además en la frontera del sueño y la vigilia. Mientras otros descansan en el silencio de la noche, él entrega su energía a los territorios oníricos, sosteniendo la imaginación de la humanidad incluso cuando duerme. Su sacrificio es invisible, pero real, una parte de su esencia se disuelve en la penumbra para alimentar las visiones que luego florecerán como ideas, como relatos, como creaciones. Es un guardián nocturno que paga con su sangre la continuidad del despertar creativo. Finalmente, el sacrificio de su sangre se revela en su renuncia a la totalidad personal. Nunca será dueño completo de sí mismo, porque su destino es pertenecer a todos. Su sangre se derrama en cada vínculo, en cada enseñanza, en cada mirada que despierta. El sacrificio es perder la ilusión de una identidad cerrada para convertirse en río que corre hacia todas partes. Y en esa pérdida radica su epopeya, porque lo que se disuelve en él se transforma en victoria para el cosmos. La sangre de Géminis no es un sacrificio que termina, sino una ofrenda infinita. Se entrega en la palabra, en el pensamiento, en el silencio, en el viaje, en la duda, en la risa, en la sombra, en la luz. Es un sacrificio heroico porque no busca recompensa, porque sabe que en su desangrarse constante sostiene el movimiento de la vida misma. Allí reside su grandeza, en aceptar ser sacrificio vivo,
en glorificar lo mutable, en consagrarse como símbolo del renacimiento eterno. La sangre de Géminis se sacrifica también en su vínculo con el aire que lo gobierna. No se trata solo de un elemento que lo inspira, sino de un campo en el que su vitalidad se dispersa. Cada respiración, cada soplo de viento que pasa a través de él, reclama una porción de su energía, porque su cuerpo y su alma son instrumentos de ese elemento que jamás se detiene. Mientras otros signos entregan su sangre en la solidez de la tierra, en la intensidad del fuego o en la profundidad del agua, Géminis se desgasta en la ligereza invisible del aire, en un sacrificio que no se ve pero que sostiene la vida del pensamiento y la palabra. Así, lo etéreo se convierte en su altar, y su sacrificio es sostener lo intangible a costa de sí mismo. Este sacrificio encuentra otra expresión en su relación con el sonido. La voz de Géminis no es simple vibración, sino sangre hecha palabra. Cada vez que habla, una parte de su esencia se transforma en resonancia, en ondas que viajan más allá de su control. Su sangre se convierte en eco que alimenta la mente de los demás, y en ese acto pierde un poco de sí, pero gana una forma de eternidad. Ese sacrificio lo convierte en trovador cósmico, en héroe que no guarda silencio porque sabe que su misión es entregar su vitalidad para que el mundo nunca deje de escuchar las melodías del espíritu. La sangre de Géminis se sacrifica también en su relación con Mercurio, su regente, mensajero incansable de los dioses. El planeta lo marca con el destino de ser siempre intermediario, siempre puente entre lo divino y lo humano. Su sacrificio consiste en no poder permanecer dueño absoluto de su energía, porque su esencia está destinada a servir de canal. Mercurio exige movimiento constante, exige transmisión perpetua, y cada entrega de Géminis es un tributo al arquetipo del mensajero que jamás descansa. La sangre se convierte entonces en tinta celeste, en escritura viva que asegura que los secretos de los dioses no mueran en el silencio del firmamento. En lo más profundo, el sacrificio de su sangre se revela en su relación con el caos. Géminis no teme al desorden porque intuye que allí hay semillas de creación, pero aceptar esa intuición tiene un precio. Cada vez que se sumerge en la multiplicidad de estímulos, de voces, de caminos, sangra en silencio para sostener el equilibrio que impide que el caos lo devore. Es un héroe que se ofrece al borde de la confusión, un espíritu que sangra para rescatar de ese caos fragmentos de sentido que los demás no podrían hallar. Su sacrificio es aceptar el riesgo de perderse para que otros se encuentren claridad. Su sangre se sacrifica también en la dualidad del cuerpo y el alma. Géminis está siempre partido entre lo material y lo inmaterial, y ese desgarro exige un tributo constante. Su vitalidad se derrama al intentar habitar ambas dimensiones, al no rechazar lo tangible ni lo invisible. Allí radica su grandeza, en aceptar sangrar entre dos mundos, en vivir como puente encarnado que une lo terreno con lo celeste. Esa entrega lo ennoblece, porque solo quien está dispuesto a desangrarse entre dos polos puede sostener la unión de lo separado. La sangre geminiana se sacrifica además en la creación del mito personal. A diferencia de otros signos, que construyen su epopeya sobre una identidad sólida, Géminis debe ofrendar su vitalidad para sostener múltiples relatos. Cada historia que vive, cada rostro que asume, cada destino provisional reclama una parte de su sangre. Nunca podrá ser uno solo, y en esa renuncia se encuentra su gloria. Su sacrificio es ser héroe de mil gestas, protagonista de múltiples narraciones que lo trascienden. Al perder la totalidad de un único relato, gana la inmortalidad de ser todos los relatos posibles. El sacrificio de su sangre también se manifiesta en su relación con el tiempo. Géminis vive siempre en tránsito, y su vitalidad se desgasta en la tensión entre la rapidez con la que vive y la eternidad que se le escapa. Su sangre se derrama como un tributo al instante fugaz, como si cada segundo reclamara una gota de su energía. No se aferra a la permanencia, y ese sacrificio lo convierte en héroe del movimiento temporal, en ejemplo vivo de que la eternidad se esconde en la plenitud de lo efímero. En el plano cósmico, la sangre de Géminis se sacrifica al estar destinada a entrelazar constelaciones. Es el signo que no solo vive para sí, sino que conecta los mundos de los demás. Cada ofrenda de su esencia se convierte en hilo que une destinos, en puente que enlaza almas. Su sacrificio lo eleva al rol de tejedor universal, aquel que derrama su vitalidad para que las redes invisibles del cosmos permanezcan unidas. La grandeza de su sangre no está en conservarse, sino en ofrecerse para que todo permanezca interconectado. Ese sacrificio también se refleja en su relación con la risa y la ligereza. Lo que muchos ven como frivolidad es en realidad la ofrenda más profunda de Géminis, derramar su vitalidad para transformar el peso en vuelo. Cada carcajada,
cada chispa de humor, cada momento de ligereza es sangre convertida en luz, un sacrificio que lo desgasta pero que ilumina a quienes lo rodean. En esa entrega se revela como héroe del alivio, como espíritu que sangra en secreto para que otros puedan respirar sin cargas. En lo último y más oculto, el sacrificio de su sangre se revela en su renuncia a la eternidad inmóvil. Géminis no busca permanecer intacto, porque comprende que la inmortalidad verdadera no está en conservarse, sino en multiplicarse. Su sangre se ofrece como río que nunca es el mismo y sin embargo, siempre fluye. Ese sacrificio lo convierte en epopéyico guardián del movimiento, en testigo de que la grandeza no se mide en lo que permanece igual, sino en la capacidad de transformarse sin cesar. Así, la sangre de Géminis se levanta como un himno de sacrificio eterno. Se entrega en el aire, en la voz, en el movimiento, en la sombra y en la luz, en lo humano y en lo divino, en el caos y en la claridad, en el presente fugaz y en el horizonte infinito. Su sacrificio es la prueba de que lo mutable también es sagrado, de que lo inestable puede ser fundamento, de que la vida encuentra su gloria no en el reposo, sino en la ofrenda perpetua del cambio. En cada gota derramada, Géminis no pierde, sino que se consagra como héroe inmortal de la transformación.